Evidentemente, la crisis económica que hemos vivido se ha percibido una desmesura, ¿no? Un desequilibrio, ¿no? Una maximización de los beneficios económicos. No citaré todo, ¿no? Pero algunas desmesuras, por ejemplo, la desmesura de la codicia extrema. Hoy, antes hablaba la secretaria de Estado del poder de las multinacionales, pero hoy 3 personas, o sea, 1, 2 y 3, las 3 personas más ricas juntas, tienen activos superiores al Producto Nacional Bruto de los 48 países más pobres, o sea, de 600 millones de habitantes. 3. ¿Eso qué es? Codicia extrema. No. Pero, si subamos un poquito de personas, 257 personas tienen una renta anual conjunta que equivale al 45% de la humanidad, o sea, a 2.800 millones de personas. 257 personas, que a lo mejor incluso cabrían aquí, en esta sala. Codicia extrema, codicia planetaria, ¿no? Desmesura energética. En 40 años, entre 1960 y el año 2000, 40 años, que en la historia de la Tierra no es nada y en la historia de la humanidad tampoco, es una miseria 40 años, hemos consumido, con enormes desigualdades, más energía que el resto de toda la historia humana. Y hay que pensar, y digo, por eso decía lo de la desigualdad, que en general los países de los habitantes de los países más ricos, entre los cuales nos contamos, consumen de media 11 veces la energía que consume un habitante de un país más pobre, ¿no? Y hay que pensar que el 94% de la población mundial no ha subido nunca a un avión. O sea, eso hemos consumido con esta enorme desigualdad, ¿no? Si ahora quisiéramos, que no está mal como objetivo, equipararnos y decir, bueno, vamos a ser todos iguales, vamos a subir todos a los aviones, pues entonces ¿en qué estaríamos en consumo energético, ¿no? Pero es la desmesura que también tiene que ver con la medida de las cosas, ¿no? Se hablaba, y siempre se habla, ¿no? Y siempre las comparaciones se hacen en relación con los indicadores que están socialmente afectados, la renta per cápita, el Producto Interior Bruto, ¿no? Es decir, y a la hora de medir a los países se miden en relación con esto. Bueno, pues Estados Unidos es más grande que yo porque tiene más Producto Interior Bruto, porque, bueno, ¿no? Es así, se mide así, ¿no? Pues bien, el Producto Interior Bruto de Europa se ha multiplicado por 30 en los últimos 200 años, pero no somos 30 veces más felices, ¿no? Y, en definitiva, como sabemos, el Producto Interior Bruto no es un fin en sí mismo, sino tendría que ser un medio para ese fin máximo, que sería, estamos aquí unos años, que ni siquiera sabemos cuántos, y todos, pues el imperativo que tendríamos sería pues, ser felices, ¿no? Gozar de la vida, vivir bien, ¿no? Esto sería esto sí que es un fin en sí mismo. Un fin en sí mismo no es el PIB. El PIB será bueno o malo en relación con ese fin, ¿no? Decía Baltasar Gracián que es vulgar desorden la confusión entre fines y medios. Y otro filósofo decía que esta civilización es muy precisa en los medios, y de hecho podemos contar nanosegundos, ¿no? Y somos extremadamente confusos en los fines. Bueno, pero los fines son esenciales. El porqué y el para qué de las cosas es fundamental. Si no sabemos esto, estamos perdidos, aunque luego contemos muy bien. En el caso del PIB, Robert Kennedy, lo digo porque a veces hay que citar a la gente que no es sospechosa de radicalismo, ¿no? Pero Robert Kennedy tiene un texto muy interesante sobre el PIB. Dice, el PIB abarca el napalm, ahora se habla menos, ¿no? Pero el napalm era un arma mortífera que se empleó mucho en la guerra de Vietnam, ¿no? Y el coste del almacenamiento de residuos radiactivos. Claro, todo eso a la hora de confeccionar las estadísticas del PIB entra a formar parte, engrosa el PIB, hace que un país sea más rico. Cuantos más napalm tire, pues más fuerte, ¿no? Y al contrario, el PIB no tiene en cuenta la salud de nuestros hijos, la calidad de su educación, la alegría de sus juegos, la belleza de nuestra poesía. Lo mide todo, salvo lo que hace que la vida valga la pena de ser vivida.
Y, de hecho, alguien, para explicar un poco esta incongruencia del PIB, hablaba de que José María, por ejemplo, vamos a poner José María, ¿no? Pues imaginemos que es un hombre de posibles y tiene una cocinera, ¿no? Y entonces tiene una cocinera y le paga un salario, ¿no? Como bueno. Y entonces ese salario y esa relación entre la cocinera y José María pues sirve para incrementar el PIB español, ¿no? Bueno, pues está, le paga tanto, esto se registra, y sirve para ser más ricos, ¿vale? Pero si por cosas del azar y del amor, ¿no? José María se enamora de su cocinera y pasan a ser pareja, ya no hay relación contractual, ya no hay pago, ya no hay nómina, para el PIB hay una pérdida, ¿no? Hay una pérdida, ¿no? Y sin embargo, seguramente cabe suponer que para la felicidad y el bienestar de José María y la cocinera, pues en realidad las cosas son mejores, ¿no? Es decir, hemos construido indicadores que no valen, que no sirven para medir las cosas esenciales, ¿no? Hay intentos, hay correcciones del índice de desarrollo humano, pero hemos conseguido indicadores que no valen. Jan Tienberg propuso rebautizar el PIB como el FIB, ¿no? Felicidad interior bruta. Pues por esa línea tendríamos que ir, es decir, tendríamos que calcular la felicidad interior bruta. Por tanto, fracaso, y no me extiendo más, del modelo de producción y de consumo que tenemos, ¿no? Pero desde mi punto de vista también fracaso de la vía clásica de cooperación al desarrollo, ¿no? Yo creo que todos, y yo soy actor y hemos estado todos y somos una ONG y tenemos proyectos de cooperación al desarrollo, es decir, por tanto, yo hablo desde la autocrítica, es decir, exponiendo, no desde la crítica hacia otros, ¿no? Pero yo creo que hemos pensado, y seguramente hay gente que piensa, que bastaría con cumplir el 0,7% para que las cosas se solucionaran, ¿no? Para que realmente la situación de pobreza extrema en los países pues, se resolviera. Pues no es verdad. Yo creo que a las alturas en las que estamos, con lo que ya hemos visto, sabemos perfectamente que no es verdad. Que eso no basta. Que está bien, que hay que pelear por eso, pero no basta. Que en realidad el asunto sería qué hacer con el 99,3%, ¿no? O sea, no deberíamos quedarnos satisfechos con lograr subir al 0,7, que la ayuda, tal, sino que ese pensamiento, ¿no? Que muchas veces estaba en los políticos, en la gente, en las ONGs, ¿no? De que el gran tema de la cooperación al desarrollo era lograr el 0,7, yo creo que en las alturas de lo que estamos, con las cifras que ha dado la propia Secretaría de Estado, queda claro que esa es insuficiente. Lo mismo, en segundo lugar, desde mi punto de vista, el fracaso sería que la cooperación al desarrollo y la gente que hemos estado ahí, y las ONGs, el discurso de unos y otros, apela a la solidaridad, ¿no? Centrada en combatir la pobreza. Hay mucha gente pobre y hay que ayudar por solidaridad a que esa gente salga de la pobreza. Pues yo creo, sinceramente, que eso también ha demostrado que no basta. La apelación a la solidaridad. O sea, hemos utilizado como argumento para mover a la acción la solidaridad. Yo no digo que no sea bueno, pero digo que no basta, que no basta. Y luego explicaré un poco por dónde yo creo que habría que combatir. Por ejemplo, nos hemos centrado en combatirla, por dónde habría que caminar, en combatir la pobreza y hemos hablado poco del norte. Pero la pobreza y la riqueza están interconectadas, están hibridadas. No se puede de verdad acabar con la pobreza si no hablamos. No se puede resolver la situación de los 600 millones de personas que antes comentamos sin hablar de los tres estos que tienen tanto como los 600 millones, porque son como vasos comunicantes, ¿no? Pues yo creo que ahí hay una insuficiencia en el argumentario de la cooperación al desarrollo que ha estado centrada desde el punto de vista excesivamente y solo en la pobreza. 3. También yo creo que hay una insuficiencia en el planteamiento de que son los gobiernos los que tienen que resolver esto, las agencias de cooperación
y, en todo caso, también las ONGs de cooperación al desarrollo, o sea, los especialistas, ¿no?, de la cooperación, de la ayuda al desarrollo. Pues en el caso de institucional, pues las consejerías, la Dirección General de Cooperación de la Comunidad Autónoma, en el caso del Gobierno, la Agencia Española de Cooperación Internacional, en el caso de las entidades sociales, las ONGs de cooperación al desarrollo. Parece que son los que se ocupan de ese asunto, de cómo combatir la pobreza. Y esto liga con la pregunta y todo el leitmotiv del seminario. Pues yo creo que por ese lado no vamos a ningún lado. Es decir, yo creo que así no se resuelven las cosas. Que, hemos ido bastante tiempo por ahí, o sea, llevamos años con esto. Y yo creo que ya es hora de reconocer que solo con esos actores, con una fracción de las administraciones públicas que está orientada a la cooperación al desarrollo y una fracción de las entidades sociales, que son las entidades de cooperación al desarrollo, no se resuelve el desafío de la pobreza extrema que hay en este planeta. Y la cuarta insuficiencia, para mí, sería que se han utilizado escasas palancas de cambio, ¿no?, escasas herramientas de cambio o insuficientes herramientas de cambio, porque una ONG de cooperación al desarrollo, ¿qué hemos hecho sustancialmente? Pues hemos gestionado proyectos para aliviar la pobreza extrema en un espacio geográfico, un tema concreto, ¿no? Hemos hecho esto, hacemos esto. Hemos sensibilizado a la población general para decir que hay que hacerlo, para recaudar dinero, para explicar las razones, ¿no? Segunda cosa. Y la tercera cosa que han hecho algunos, no todos, la tercera cosa que han hecho algunos es hacer incidencia política, lobby, presión, para decir, por ejemplo, bueno, pues que la deuda es un peso enorme que tienen para desarrollarse los países, la deuda externa, o para decir que habría que cambiar la OMC, o que, bueno, para hacer incidencia y presión en relación con las políticas de los gobiernos. Y yo creo que ya me parecen bien estas tres cosas. Lo que digo es que son insuficientes, que se han revelado como insuficientes. No como innecesarias, sino como insuficientes. Yo creo que tendríamos que hacer más cosas. Y paso al segundo asunto, ¿no? La necesidad de un desarrollo sostenible integral y no solo de una cooperación al desarrollo solidaria potente, sino un enfoque más holístico, más global, de un desarrollo sostenible planetario, ¿no? Y aunque sea muy brevemente, me gustaría un poco empezar un poco por hablar, porque a veces se habla mucho con el desarrollo sostenible, le ha pasado al desarrollo sostenible como le pasa a la palabra libertad, a la palabra democracia, ¿no?, que ha sido succionado, ¿no?, y cualquier discurso político, económico, cívico, de concejal de pueblo de 500 habitantes o de mandatario del G20 habla de la importancia del desarrollo sostenible, de la sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y no sé si recordáis, cuando Marina Dor abrió sede en Pekín, que hizo una publicidad a 4 páginas en los medios de comunicación españoles, pues hablaba de que era una apuesta, Marina Dor, por la sostenibilidad, ¿no? Y coincidió que yo estuve un verano en Almuñécar y acababan de aprobar el Plan de Ordenación Urbana Sostenible de Almuñécar, que consistía en duplicar el número de apartamentos, construir 4 nuevos campos de golf y construir 4 nuevos puertos deportivos. Es decir, ahora cualquier cosa que se hace está apellidada con la palabra sostenibilidad. Pero también le pasa, eso no hay que ponerse nerviosos, le pasa a la libertad, le pasa a la democracia, le pasa a las grandes palabras. En este país, cuando hay una dictadura con Franco, se llama democracia orgánica. O sea, y la democracia también, o sea, estas cosas pasan, ¿no? Pero